Los miro serios, los miro perturbados. Que es un privilegio para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Saludos a los que están en las redes sociales también. Gracias por conectarse semana a semana. Pero antes de comenzar, tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Quién de ustedes tiene miedo o tuvo miedo antes de venir aquí? Los que están en la casa, ¿cuántos de ustedes tuvieron miedo y escucharon y decidieron quedarse en casa? Sabe que este tiempo que estamos viviendo nuevamente es una tremenda oportunidad para todos los hijos de Dios, y escúcheme los que están en las redes y los que están aquí, porque si en la pandemia, cuando fue más fuerte, nos fuimos al confinamiento y nos quedamos en casa y el miedo se apoderó de nosotros y decidimos no salir y quedarnos en casa y estar ahí, déjeme decirle que a este nuevo rebrote está sucediendo lo mismo con los cristianos y estamos teniendo demasiado miedo. No quiero decir que no le interese, puede salir y tome todas las precauciones. Si usted ya fue vacunado, solo tome precauciones y tome su boquilla en serio, pero principalmente, escúcheme bien, familia Camino de Vida, los que están en casa, si nosotros no aprovechamos este tiempo de proclamar las buenas nuevas, gente sin Cristo se va a seguir muriendo. Y antes de comenzar, dos preguntas para ustedes. ¿Cuántos de ustedes les aterroriza el morir? Piense por un minuto. La segunda, ¿cuáles serían sus últimas palabras antes de que deje de respirar en esta vida? Yo no sé si usted lo ha meditado. ¿Qué es lo que yo diría en mis últimos segundos que Dios me permita respirar en este mundo? Familia de Camino de Vida, hay varios ejemplos de mucha gente importante a través del tiempo. Por ejemplo, James Dean, 1955, dijo: va a parar, ya nos ha visto, y al instante en ese choque murió, porque fueron las únicas palabras que pudo decir este varón. Winston Churchill, en 1965, él dijo: estoy harto de todo, y de repente entró en coma y falleció a las pocas horas. John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos, en 1963, él dijo: es obvio, cuando su esposa le estaba preguntando: señor presidente, ¿no podrá decir que Dallas no lo quiere? Y en ese momento recibió el impacto de bala. Menéndez Pelayo, en 1912, dijo: qué pena morir cuando queda tanto por leer. Este varón murió después de haber leído 40,000 libros en vida. Manolete, español, en 1947 dijo: qué disgusto le voy a dar a mi madre. Fue la última frase cuando un toro le dio una cornada y falleció al instante. Pancho Villa, el famoso, le dijo a la persona que estaba al lado: escriba lo que sea para que de perdida la gente diga que dije algo. Él murió en su coche cuando lo balacearon por más de 47 impactos en su cuerpo, y murió sin decir una sola palabra porque no sabía qué decir. El presidente o expresidente Hugo Chávez gritaba: no me quiero morir, por favor ayúdenme, no me dejen morir. Fueron las últimas palabras de este presidente cuando estaba agonizando a sus 58 años, el cual por muchas veces decía que no le temía a la muerte.
Y hay otro más, Fidel Castro. ¿Qué fue lo que dijo? A todos nos llega la muerte algún día. Estas fueron las últimas palabras de este expresidente en Cuba antes de morir, sin tener ningún remordimiento en sus últimos segundos de todas las atrocidades que hizo. Como pueden ver, familia, todas estas personas atravesaron por esos segundos tan importantes en la vida, del cual los pastores a veces tenemos que aprovechar y correr cuando están en los últimos minutos, porque nuestro enfoque es que cierren las puertas y se puedan ir en paz. En nuestro pasaje de hoy, Esteban nos deja bien en claro que en los últimos momentos de la vida debemos de estar totalmente conectados con todo lo celestial. Y abra sus Biblias, Hechos capítulo 7, voy a estar predicando desde el verso 54 hasta el 60. Y dice así la palabra de Dios. Escuchando estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día. Gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Y Señor, en este momento he aquí tu siervo, usa mi mente, mis labios, mi corazón, y que tu pueblo sea edificado. Háblanos a través de tu palabra. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Como dije, Esteban estaba lleno de gracia y tenía una convicción absoluta, pues este varón hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Y ponga mucha atención, porque cuando estamos viendo la palabra de Dios tenemos que estudiar despacito. Esteban no era de los apóstoles, él había sido discipulado por ellos, pero este varón había rebasado la línea y era usado por el Señor. O sea que toda la persona que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador y se deje moldear por ese ser maravilloso, puede hacer cosas grandes. También vemos que los miembros de la sinagoga, al darse cuenta de que no podían con este varón, imagínense, él aceptó al Señor después de que Jesucristo se fue, dio la gran comisión, los apóstoles lo discipularon, y estos que tenían muchos años, que eran eruditos y que sabían la ley y la doctrina, no podían con él y solo se quedaban escuchándolo. Le habían oído hablar palabras que jamás la habían pensado. ¿Y qué fue la reacción de estos varones? Bueno, empezaron a decir que estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Claro, cuando alguien no sabe, inmediatamente busca diferentes excusas para justificarse. El pueblo creyó todas esas mentiras y arremetieron contra Esteban, llevándolo al consejo. En ese entonces era el Sanedrín, donde presentaron esos cargos falsos contra este siervo de Dios, que lo vemos allá en los versos 3 y 14. Le estoy dando el entorno para que lo entienda. Al preguntarle a Esteban si los cargos que le estaban haciendo eran verdad, este varón contestó por medio de un sermón. Otra cosa sorprendente, porque él relató la gran
parte de la historia judía de una manera sorprendente. Algo que quizás él no lo sabía, pero cuando usted es lleno del Espíritu Santo, fluyen las palabras, porque Él es el que tiene el control cuando está uno hablando. Cuando Esteban terminó, acusó al grupo religioso, incluyendo a los miembros del Sanedrín. Esteban prendió la mecha en ese momento y quizás uno puede decir, si hubiera quedado callado y ahí lo dejan libre. No, este varón les empezó a decir que eran tercos por oponerse al Espíritu Santo y por haber matado a Jesús y no haber guardado la ley. Imagínense qué valor de este varón al decirles sus verdades. Esto fue lo que los enojó demasiado a toda esa multitud que estaba ahí, y reaccionaron echando a Esteban afuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y cuando vamos a nuestro pasaje allá en el verso 55 y 56, dice, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, algo bien importante, que por eso los pastores buscamos y vemos a la gente para asegurarnos de que ellos entiendan perfectamente que tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Otra cosa, cerrar puertas es lo que sigue diciendo, puestos los ojos en el cielo. Uno, cuando está agonizando, tiene que estar fijo de que va a entrar a la eternidad, a ese lugar donde todos quisiéramos estar algún día. Y miren lo sorprendente de Esteban, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién miró? A Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Quizás él miró a Jesús de lejos, pero cuando él aceptó a Jesucristo y empezó a ser discipulado por los apóstoles, este varón fue aprendiendo más y más de ese ser maravilloso y tuvo ese privilegio de ver más allá del cielo y vio a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, no solo lo vio, sino lo expresó en voz alta, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Wow! Cuando nosotros vemos detenidamente los pasajes en la Biblia, vemos cosas sorprendentes. Por ejemplo, estas frases fueron sobresalientes en este pasaje y solo escudriñemos algunas. Por ejemplo, en el verso 55, la primera parte, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Recordemos que este varón era uno de los que había seleccionado y eran uno de los sugieres en ese entonces, si lo llamáramos hoy en día así. Pero algo peculiar tenía Esteban, lleno del Espíritu Santo. Es una peculiaridad de lo cual mucho cristiano se ha olvidado, ser lleno del Espíritu Santo. Y ponga atención, familia, porque estar lleno del Espíritu Santo quiere decir que todo lo que hagas, todo lo que digas y tus acciones tienen que reflejar la gloria de Dios en tu vida. A Esteban se le concedió esa oportunidad de ver dentro del cielo, de ver la gloria y de ver a Jesús a la diestra del Padre. ¡Qué privilegio es esto! Y aquí hay dos cosas bien importantes, porque a través de 30 y tantos años que tengo en el cristianismo, he visto infinidad de gente morir. He estado ahora como pastor en los últimos momentos de la gente. Y hay dos tipos de gentes que me ha tocado ver por experiencia. Unos aterrorizados al enfrentarse a la muerte, del cual claman y están siendo perturbados porque no tienen paz en su ser. Y otros con una tranquilidad y una seguridad absoluta que se van en paz. Pero ¿qué ha sido lo que me ha sorprendido más? La apariencia que tienen en la cara cuando fallecen. Porque cuando la gente fallece con amargura, terror, miedo, reflejan amargura.
aunque ya está muerta o la persona está reflejando amargura, y aquellos que están tranquilos y que tuvieron esa seguridad sorprendente en Cristo, como que están dormidos. ¿Y sabe por qué, familia? Porque ellos estaban seguros qué era lo que iba a suceder al final de su respiración. ¿Por qué les digo esto? Porque ese fue el caso de Esteban. Porque por haber sido fiel este varón y lleno del Espíritu Santo, tuvo el privilegio de mirar más allá de una simple muerte. Vio la gloria de Dios. Y la palabra gloria se utiliza en la Biblia para describir la presencia de Dios. Es como una aura que se relaciona con la apariencia de Dios y que se revela su majestad a los humanos. En el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos, el fuego abrasador, y Moisés fue uno de los que lo experimentó muchas veces. También Moisés miró la gloria de Dios y el Señor le dijo que no podría ver su rostro, pero sí lo miró de espalda. Qué privilegio de ese varón también. Dios le continuó diciendo a Moisés en ese pasaje: he aquí, lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y será que cuando pasare mi gloria, la presencia del Señor, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Sorprendente, con la mano del Señor cubriéndolo, protegiéndolo de que no cayera muerto. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Familia, la gloria de Dios es tan fuerte, que nosotros como humanos no estamos diseñados para poder experimentarla en su máxima expresión como la miró Esteban. Y una analogía simple o humana de ese contraste es como un cable eléctrico de alto voltaje de la cual te toca. ¿Sabe lo que va a suceder? Va a terminar usted achicharrado o como una cucaracha cuando le echan baigón. Lo sorprendente de Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo y a punto de morir, se le concedió el privilegio más grande que tiene un cristiano: ver la gloria de Dios, y eso es, como dije, sorprendente. Y allá en la última parte del verso 55c, dice que miró a ese ser maravilloso, Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia y vamos viendo los tiempos, llegamos hasta Apocalipsis, y ahí es donde Cristo va a estar sentado en ese trono, porque Él es el que va a enjuiciar a vivos y muertos. Y ponga mucha atención, porque mucha gente se preocupa en su muerte terrenal, pero no toma en cuenta la vida espiritual. Jesucristo comparte la gloria de Dios, pues la gloria del Señor fue revelada durante su nacimiento de Él. Recordemos algunos pasajes para que entienda la gloria. Allá en Lucas capítulo 2, verso 9, de repente apareció entre ellos el ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. El resplandor, la gloria, y los pastores estaban aterrorizados. Imagínense un llano lleno de ángeles cuando surgió ese suceso. Y en Juan capítulo 1, verso 14, la parte del medio, hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y qué hay de sus discípulos también. Acuérdese esa historia de la transfiguración. Pedro, Santiago, Juan tuvieron ese privilegio de ver la transfiguración del Señor. En el Evangelio de Juan, otro también, la gloria de Cristo, allá en el capítulo 12. Y también recordemos que Jesús habló de regresar, no solo estando en vida o no solo antes de venir el Mesías, sino también
Él dijo en una nube con potestad y majestad grande, donde todo ojo verá la gloria de Dios. Y hay uno más, Lucas 21:27, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y su gloria. Esteban, por eso él también dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe que hay un debate? Yo no entiendo a veces a los cristianos, debaten cosas innecesarias, pero lo tengo que explicar porque está en este pasaje. Porque cuando nosotros vamos a la versión en inglés, que estuve leyendo algunas versiones, dicen que el Hijo del Hombre estaba de pie a la derecha de Dios. Y automáticamente, si se dice así, se separa la Trinidad. Porque en el trono solo hay uno. Eruditos se preguntan por qué Jesús estaría de pie y a la diestra. Pero cuando usted va profundo y va mirando todos los aspectos positivos, si Jesús dijo, después de ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Padre. Allá en Lucas capítulo 22. Eso es sorprendente. Porque cuando nosotros lo miramos desde un punto de vista teológico, y es que mucha gente no le gusta la teología, pero es el razonamiento del Dios Santo y es cuando va a llegar a entender las cosas, porque quizás mirándolo teológicamente, Jesús, sabiendo que Esteban estaba al punto de morir, se levantó en señal de bienvenida. También hay otro punto perspectivo. También es posible que Jesús se levantó para rendir testimonio de lo que estaba haciendo Esteban en sus últimos segundos. También recordemos que en las cortes judías en aquel entonces los testigos se ponían de pie para rendir testimonio. Imagínese a Jesús diciendo, este es mi hijo, me ha aceptado y miren lo que está haciendo en este momento, testificándole a todos los ángeles. También Jesús lo dijo en su tiempo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Lucas capítulo 12, y es sorprendente cuando vas profundizando la palabra de Dios, porque sí es verdad que estaba de pie y estaba testificando de Esteban. ¡Wow! No cabe duda que tenemos un Dios estratégico y sobrenatural. Y sigamos adelante, porque en los versos 57 y 58 dice, entonces dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, Esteban, y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de uno que se llamaba Saulo, Pablo, jovencito en ese entonces. Imagínese cuando llegó al conocimiento y tuvo el encuentro con Jesús y se convirtió después de estar ciego y esperando la manifestación, ese milagro. Yo creo que este varón pensó en todas las cosas malas que había hecho antes de ese momento, y este es uno de ellos. Porque todavía se dieron el lujo de aventarle toda su ropa a él, y él soberbiamente como vamos ganando la victoria. Eso es lo que habla el versículo 57 a 58. Pusieron sus vestiduras a los pies de Saulo. Los religiosos se taparon los oídos. Solo piensen esto. ¿Para qué? Para no escuchar la verdad, según ellos. Claramente vemos que ellos no estaban dispuestos a escuchar las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban sordos. Es como cuando usted le presenta el evangelio a alguien y automáticamente él lo niega.
Sabe que cuando yo era jovencito y acepté al Señor, yo a todo mundo le presentaba el Evangelio. Y cuando me decían no, los quería llevar a que entendieran y que aceptaran. Pero como fui avanzando poco a poco, me di cuenta que la conversión es por convicción. El Espíritu Santo es el que te convence, no yo. Y ahora, cuando le presento el Evangelio y lo veo que titubea, ahí lo dejo. Yo cumplí en llevarle las buenas nuevas y la persona es responsable de escuchar la palabra o sentir esa necesidad de que necesita a un Salvador. En esta historia vemos que los miembros del consejo eran responsables de castigar a cualquier caso de blasfemia. Y aquí, al oír las palabras de Esteban, le creyeron culpable de una blasfemia. Sí, es obvio, pues estaban cegados espiritualmente. Qué irónico, familia, porque bien lo decía Jesús, el que tiene oídos, que oiga. ¿Y sabe por qué? Porque cuando vamos a la historia y vemos el procedimiento de esos juicios, era que entonces ellos deberían de haber llevado a juicio formal ante el consejo. Oh no, pero ellos tomaron toda la ley en sus manos y mataron a este siervo. La realidad es que ese consejo se había convertido en un grupo de salvajes que ni siquiera tenían temor del Señor. Y dice el verso que lo echaron fuera de la ciudad. La ley judía especificaba que toda blasfema deberían de ser expulsados de la ciudad y ser apedreados. Pero sabe que cuando estamos estudiando y estamos leyendo, vemos que es muy parecido lo que le sucedió a Esteban, también le sucedió a Jesús en vida. Esteban sufrió y murió mirando las puertas abiertas del cielo. Le apedrearon. La pregunta aquí, familia, tú que estás en las redes y aquí, ¿con qué autoridad apedrearon a Esteban? Si la ley romana reservaba el derecho de imponer la pena de muerte. La realidad es que cuando estás estudiando y ves este caso, es que no hay muestras que el consejo hubiera presentado una sentencia sobre este varón y murió injustamente para ellos. Pero para el Señor fue glorificado de una manera sorprendente de cómo Él soportó todo. Es muy probable que esos religiosos, familia, ya estaban preparados y ya sabían lo que iban a hacer con este varón. Pero solo mire la humildad de Esteban por esos últimos segundos cuando estaba de rodillas. Él dijo: Señor, no les imputes este pecado. Allá el verso 59 y 60 dice: y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, imagínese, tirándole piedras, y aún así se colocó de rodillas y habiendo dicho esto en voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Sorprendente. Murió invocando y suplicando por ellos. Familia, esto se parece mucho a las palabras de Jesús estando en la cruz también. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Esto se parece también a Jesús. Clamó a gran voz al morir en la cruz. Esteban también dijo: Señor, no les imputes este pecado. Las palabras de Jesús también, como dije en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y habiendo dicho los dos, fallecieron. Qué tremendo.
Podemos estar seguros, familia, de que Lucas quería que reconociéramos mucho la similitud entre Jesús y Esteban. ¿Por qué lo digo? Porque estos dos hombres eran santos. Porque estos dos hombres eran llenos del Espíritu Santo. Porque estos dos hombres fueron ejecutados injustamente. Porque estos dos hombres tenían acceso al cielo. Porque ambos, estos impactaron a la gente que los rodeaba en vida. ¡Wow! Hoy quiero cerrar este sermón con esta analogía. Pues la fe de Esteban fue probada a lo máximo. Porque quizás a nosotros, si nos apedrean, ¿qué es lo que hacemos? A correr. Y él en ningún momento corrió. Muchos quizás nos preocupamos, el que nos está doliendo, vamos a morir. Y él se estaba preocupando por las cosas atroces que le estaban haciendo. Y sabe que este varón estaba mirando con gracia y misericordia lo que estaba sucediendo con esas personas. Los estaba observando con la gran necesidad que tenía esa gente de conocer el amor de Dios. Familia de Camino de Vida y los que me miran en red también, nuestra fe está siendo probada hoy en día a través de este rebrote. Ya ha sido probada a través de la pandemia y quizás nosotros seguimos con el miedo, siendo aterrorizados de que nos vamos a morir. Si usted está en Cristo, no hay por qué tener temor. Sería irresponsabilidad si no toma las precauciones necesarias y si no se cuida. La gente sale a trabajar, la gente sale a las tiendas, la gente se va de paseo, la gente utiliza el autobús, la gente utiliza el metro, cualquier transporte. Y entonces, ¿por qué no viene a la iglesia si tienen una iglesia grandísima donde pueden tener distanciamiento? Estamos siendo probados, o quizás tú estás viviendo las secuelas ya de la prueba pasada del COVID. Quizás tú estás en medio de la tormenta porque tienes familia contagiada y estás muy preocupado lo que va a suceder. Quizás tú ya saliste del valle de muerte y de esa pandemia de la cual fue atroz, y estás ahora contagiado con este Omicron y piensas que te vas a morir. Con este no te mueres si fuiste vacunado. O quizás estás batallando porque ya perdiste seres queridos y no encuentras esa paz o esa fortaleza de la cual, como lo he dicho anteriormente, solo Dios tiene la paz y la fortaleza que necesita el ser humano. Y que no te extrañe que tu fe aún no ha sido probada durante estos tiempos. Lo que sí les puedo decir, familia de Camino de Vida, en cuanto su fe siga afirmándose a ese ser maravilloso, tu proceso va a ser menos doloroso. ¿Usted sabe cómo era el proceso de recolectar, de cultivar el trigo en la antigüedad? ¿Sabe cómo la gente llegaba hasta el punto de separar ese pequeño semilla? Ese proceso era muy, muy doloroso en ese entonces. Se preparaba la tierra, se cultivaba la semilla, se cuidaba y se mantenía hasta que llegaba el tiempo de la cosecha, y hasta ese entonces era cuando venía la prueba. Lo demás era solo preparar para llegar al momento de la prueba. En ese tiempo antiguo, allá cuando se cosechaba ese trigo, se usaba un palo con una rama fresca que lo golpeaba fuerte para que separara el trigo de los racimos. A puro golpe le daban y es como iban sacándolo. Después esperaban el tiempo del viento para que separara el trigo de la rama destrozada que habían golpeado. Pero cuando la cosecha era mucha,
usaban otras cosas, usaban piedras colocadas en una madera con ruedas y usaban a bueyes que iban jalando esas piedras, que iban rodando, iban golpeando el trigo hasta el punto que separaban la rama del trigo. Ese proceso era doloroso. Ese proceso nadie lo quisiera pasar. Quizás para algunos ya hemos pasado por ese proceso doloroso, pero no te puedes quedar ahí. Yo te animo a que empieces a activarte. Y si no quieres salir, no te preocupes, pero tienes teléfono, tienes internet, tienes tu iPad, tienes muchos devices, muchos aparatos de los cuales puedes usar para testificar a tu oikos. La pregunta para ti hoy y los que están en las redes, si tú ya estás listo para recibir tu prueba final. Pregúntele al de al lado si está listo. Porque sabe, todo mundo se prepara para todo menos para el final. Y pongan atención, jóvenes, y tú joven que me escuchas en las redes, no se trata de llegar viejito y morir. Puedes morir en cualquier momento o simplemente el Señor viene en este momento y quizás estás sin Cristo y te quedas. Acá está la clave de este pasaje, familia. Porque después de esta pandemia se espera que va a haber un avivamiento dentro de las iglesias y todos aquellos que pronosticaron que este avivamiento iba a surgir, sabe, observe alrededor cuántas bancas y no, en todas las iglesias está surgiendo lo mismo porque el enemigo sigue perturbando hoy en día. Y como le digo a los pastores, ese diminuto virus paralizó todo un globo terráqueo del cual el ser humano es incapaz de hacer algo por ese virus, pero si no volteamos a mirar a ese ser maravilloso, vamos a seguir viéndolo desde una manera atroz. Entonces la pregunta para ti que estás en línea y los que están aquí, ¿tienen la absoluta seguridad de que si mueren van ahorita a la presencia del Señor, así como le pasó a Esteban? Piénsalo por un minuto. Si tú falleces en este momento, ¿tienes la absoluta seguridad de que vas a la presencia del Señor? Bueno, si tú estás aquí y tú que estás en las redes, si no estás seguro, hoy es el día. Hoy has escuchado que sí hay cielo, que alguien sí lo vio y que está a la diestra del Señor también. Bueno, cierra tus ojos y lo que voy a hacer, te voy a guiar en oración. Y si tú nunca has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, así estando todos cerrados, simplemente ponte de pie y repite conmigo estas palabras. Y si tú estás allá en las redes observándome, no importa el lugar donde estés, ponte de pie y repite conmigo estas palabras. Dios te bendiga. Repite conmigo. Bendito Padre Celestial, en este momento reconozco que Jesús es el Señor, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero que Él resucitó al tercer día y que a través de esa resurrección nos dio vida eterna, de la cual Esteban lo comprobó y está con el Señor. En este momento abro mi corazón. Te invoco que vengas y me selles para ser hijo tuyo o hija tuya y pertenecer a ese reino del cual va a trascender a través de todos los tiempos. Gracias por ser mi Señor. En Cristo Jesús oro. Amén. Que el Señor los bendiga.